Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga, el Señor me los sigue iluminando, me los llena de mucha paz. Entonces hoy estamos un día más precioso para recibir de la palabra del Señor. Invocamos la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, por este nuevo amanecer que tú nos das. Regálanos tu santa palabra para que tu palabra sea viva y eficaz y llegue a lo profundo de nuestro corazón. Bendice a mis hermanitos que escuchan este mensaje para que los llenes de esperanza, Señor. Llénalos de esperanza. Pasa tu mano sanadora por cada uno de ellos. No solamente en su parte física, sino también en su parte emocional, Padre Santo. Que tu palabra, porque es viva y eficaz, que tu palabra sea ese aliento de vida, sea esa forma de poder sanar también esos corazones que tanto necesitan de ti. Gracias, Padre eterno, por tu amor y misericordia para con nosotros. Amén, amén y amén. Amén. Entonces hoy vámonos para el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 18 al 22. Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de pasar al otro lado del lago. Entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro, que era uno de sus discípulos, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow, qué pasaje, pues es un texto, por decirlo así, duro, fuerte. Un texto donde, o sea, el Señor está hablando algo muy, muy importante, sí, algo muy importante. Dice muchísimas, o sea, hasta los animales tienen dónde vivir, dónde estar, o sea, dónde anidar, ¿sí? Pero resulta que él está hablando acá, él no tiene dónde recostar su cabeza, quiere decir que no tiene dónde estar, ¿sí? No tiene, por decirlo así, no vive en los corazones de las personas. Y yo creo que eso es una de las cosas más difíciles para el ser humano. Porque cómo es de difícil realmente uno recibir al Señor y de verdad vivir bajo los principios del Señor. Dejar absolutamente las cosas de lado, o sea, ponerlo a Él en primer lugar. Creo que como personas que somos, nos causa muchísima dificultad ese abandono, esa entrega total, porque estamos batallando en nuestra mente con esos apegos que tenemos de las personas y de las cosas, porque de verdad son muchas cosas que nos hacen quedarnos en apegos y en cosas. Es más importante lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros experimentamos, que realmente decir dejo esto y hago la voluntad del Padre. O sea, nos hemos endiosado de tal manera, y eso fue, yo creo que eso fue lo más, como la secuela más difícil que acepta el ser humano del pecado de Adán y Eva, que era: y ustedes serán como dioses. Y
o sea, hubo ese deseo de compararnos con Dios. Y ese ustedes serán como dioses hace que, sí, está bien, nosotros podemos ser idólatras y demás, pero no nos damos cuenta que la mayor idolatría que nosotros tenemos es mi criterio, es mi postura, es lo que yo pienso, es cómo yo creo que se debe reaccionar. Yo creo que así se deben hacer las cosas, es que me están ofendiendo, es que las cosas deben hacerse así. Y todo eso habla de yo soy, o sea, yo estoy en primer lugar frente a la postura en la vida. Entonces lo que yo creo es lo que así es. Entonces todas las situaciones que nosotros podemos ver o sea, muy difícil y batallamos muchísimo, muchísimo para soltar esto. Por eso nos causa tanta dificultad por decir voy a entregar a mi esposo, voy a ofrendar a mi esposo, o voy a morir a mi esposo, no importa cómo lo diga, lo importante es, o sea, desprenderse del apego. Voy a morir a mí, como lo dice Pablo, es una situación bien importante y en muy poquitas veces uno lo plantea así, o sea, uno lo hace así. ¿Por qué razón? Porque realmente uno está pensando es, yo quiero, yo tengo, yo pienso, yo. Entonces eso es una situación bien difícil. Aquí dos personas en especial están diciendo, quiero seguirte. Y este maestro de la ley, quiero seguirte, ¿no? Y es como le dice nuestro Señor Jesús, o sea, es más importante para ti muchas cosas que tú realmente me sigas. O sea, que tú realmente te dejes guiar por mí. Ese discípulo, porque está hablando de discípulo, ¿cierto? Dice, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Eso quiere decir, yo quiero hacer primero mi voluntad y después haré la tuya. Dice, pero es que es mi padre, ¿no? Uno dice, pero es que es mi padre. Pero hay veces en que el Señor te pide esa entrega, ¿sí? Y uno piensa, no, es que es más importante esto. Realmente, ¿qué es lo más importante? Realmente, ¿qué es lo que debería guiar nuestra vida? Y nuestra vida nos está diciendo que debe ser guiada por Dios, que en todo tiempo nosotros debemos preguntarle a Dios qué es lo que desea. Que uno no quiere ofender al esposo y quiere ir a la iglesia, ¿no? Pero entonces está la situación de, oh no, es que mi esposo, y entonces uno se frena ahí. O sea, hay muchas cosas que nos están mostrando cómo nosotros estamos de apegados al mundo, de verdad. Estamos tremendamente apegados al mundo, estamos tremendamente apegados a nosotros mismos, o sea, en nuestro criterio. Y entonces eso hace que nosotros realmente no sigamos al Señor. Eso realmente muestra cómo es de exigente ese seguir al Señor, ¿sí? Es ese seguir al Señor. Por eso es que la vida de los santos muchas veces nos sorprende. Muchas veces decimos, no, pero es que esa persona es así, ¿no? Porque, o sea, porque eran santos. No, es porque son personas que han logrado realmente desprenderse de su yo para estar solamente en función de Dios. Y por eso llegan a hacer las cosas sorprendentes y sobrenaturales que hacen. Pero es porque logran morir a sí mismos. Entonces uno dice, uy, pero ¿cómo esa persona puede superar? ¿Cómo puede aguantar todo lo que le tocó aguantar? Y no es que le tocó aguantar, es que en la realidad dejó de ser él para poder ser nuestro Señor, para vivir en el Señor. Entonces aquí es algo muy,
muy importante que nosotros tenemos que tener claro, o sea, ese morir a nosotros para dejar que nuestro Señor Jesucristo de verdad tenga donde estar en nuestra vida. Porque es eso, o sea, es dejar que nuestro Señor tenga ese lugar en nuestro corazón y que de verdad Él sea el importante, pero que pueda tener, como se dice, ese nido donde Él pueda vivir en nosotros, ese pesebre que de verdad fue ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el mundo. Realmente sea nuestro corazón ese pesebre donde Él nazca y de verdad permanezca. Pero no, nosotros decimos, sí, el Señor nació en nuestro corazón. Pero la verdad nuestra vida no tiene nada que ver con nuestro Señor. Simplemente es, sí, yo soy creyente. Sí, creyente. Pues sí, hasta el diablo cree en el Señor. Entonces, pero que nosotros vivamos bajo los principios de Dios es bien exigente, es bien difícil y requiere de que de todos los días, muramos a nosotros mismos. ¿O qué piensas tú? Seguir al Señor demanda siempre, fíjate que son formas de que Él nos dice, ¿quieres seguirme? No tengo dónde quedar. Si no hay un corazón disponible, como bien tú dices, para que yo pueda ser acogido y poder colocar al menos mi cabeza para poder descansar, no lo hay. Y si tú quieres seguirme, pues tienes que aprender a vivir dentro de esa sequedad que hay en el mundo. ¿Quieres seguirme? Tienes que dejar que los muertos entierren a sus muertos y no estar pendiente de los apegos del mundo. ¿Quieres seguirme? Incluso también plantea que tengo que dejar a mi padre, tengo que dejar a mi madre, como él dice. O sea, soltar completamente. Aunque no quiere plenamente decir que entonces yo quiero seguir al Señor y ya tengo que abandonar todo. Porque yo he visto y he conocido casos de personas que se vuelven irresponsables por tratar de justificar su responsabilidad dejando el ministerio, dejando su responsabilidad como familia y yéndose, dice, supuestamente a trabajar para el Señor y se vuelven irresponsables. Ahí no está el punto. El Señor pide que espiritualmente tú seas capaz de soltar y que tengas toda tu mirada puesta en el Señor. Y eso cuesta. Por eso la santidad no es cualquier cosa. La santidad no es de estar muriendo constantemente a nosotros, a nuestros apegos. Y eso, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Pero bueno, es al Señor quien nos da esa forma de decir, ¿quieres seguirlo? Entonces ve abandonando, ve soltando y sobre todo ve siendo obediente a lo que Él nos pide. Porque hasta nuestro Padre Dios, cuando se aparece, cuando le habla, bien sea en el bautismo de Juan Bautista o cuando sea en el monte de la transfiguración, donde dice, escúchenlo a Él. Él es mi Hijo amado, escúchenlo. Y escucharlo no quiere decir simplemente decir, ¡ay, tan bonito que habla! Sino poner por obra esa palabra. Y poner por obra esa palabra quiere decir que tenemos que aprender a soltar plenamente, a abandonar plenamente nuestros apegos. Porque eso, ¿cómo cuesta los apegos? Los apegos es algo tremendo porque son esas falsas seguridades que a veces tenemos en nuestras vidas. Entonces no estamos como dejándonos seducir por el Espíritu Santo, sino que nos apegamos a las cosas materiales. O sea, no somos capaces de soltar. Entonces eso cuesta mucho, porque son esas falsas seguridades. Si nuestra mirada estuviera en el Señor plenamente, no estaríamos tan angustiados por todo. Que una cosa, que la otra, estaríamos serenos, tranquilos, y porque tenemos la confianza plenamente en el Señor, inclusive hasta en la dificultad. A mí me llama tanto la atención lo de Pablo cuando está en la cárcel. En ese tiempo no había tanta salubridad como la puede haber actualmente, y a pesar de todas las cárceles actuales, por ejemplo en nuestro país, un confinamiento impresionante donde si son para 100, allá hay casi 2000. ¿Sí? En un sitio donde caben 100, hay hasta 2000 personas. Y la salubridad pues ha ido mejorando un poco más, pero en la época de Pablo no era así. Y lo llevaron al peor hueco, donde no había agua, donde no había cisternas. Y ahí lo encierran con Silas.
y ellos se ponen a alabar al Señor y a bendecirlo ante la dificultad, porque ellos aprendieron a morir a sí mismos, aprendieron a tener solamente su... Y Pablo dice, pero es que lo que yo estoy viviendo no es nada en comparación de lo que mi Jesús vivió. Este sufrimiento que tengo es poco, porque mi Jesús sufrió más por mí. Qué precioso, ¿no? Y al tener la mirada puesta en el Señor, pues hace que realmente esta cosa, como Él dice, este mundo se vuelve vano y es basura lo que hay en el mundo. Verlo de esa manera, y el Señor lo dice, ¿no? O sea, pues si tú quieres seguir a un muerto que van a enterrar, pues ve, cumple con tu devoción, pero deja que los muertos entierren a tu muerto y ven y sígueme. Aprende a soltar, aprende a soltar. Me acuerdo tanto cuando hice un video que desafortunadamente lo quité por necedad, hice un video hace muchos años, cuando el Papa Benedicto toma la decisión de renunciar al pontificado, a dejar de ser Papa. Y fue una crítica tremenda lo que se dio allí, incluso y todavía siguen esas críticas, ¿no? Hay personas que no aceptan el pontificado del Papa Francisco. Entonces hice un video lo más de bonito, donde decía que si él fue cobarde o no fue cobarde. Qué curioso, me llamó la atención porque eso había una polémica tremenda, ¿no? Usted recuerda. Y realmente él sí fue cobarde de haber dejado su familia, haber dejado lo que el mundo le ofrecía, haber dejado tantas cosas que el mundo ofrece por seguir al Señor, dejar asumir la posibilidad de que lo criticaran, porque lo criticaron fuertemente. ¿Eso es cobardía? Cuando realmente hubo una renuncia plena a tantas cosas. Bendito es el Señor. Y uno fácilmente puede juzgar a alguien, pero cuando alguien renuncia a las cosas del mundo, lo primero que va a recibir son críticas. Porque las personas del mundo lo único que hacen es criticar al otro de una u otra forma por todo y por todo. Porque no son capaces de ver lo que hay en el trasfondo, en el corazón de las personas. Cuando tú empiezas a renunciar a las cosas, cuando tú empiezas a buscar de Dios, siempre, en especial tus cercanos, te van a juzgar. Siempre. Porque eso es casi un principio, ¿no? O sea, me llamó mucho la atención. En estos días hablaba alguien, decía, es que la vida espiritual es como una caja llena de cangrejos. Los cangrejos tratan de salir, o un canasto lleno de cangrejos. Los cangrejos siempre por naturaleza tratan de salir porque se sienten prisioneros. Y entonces mientras va subiendo uno, el otro se agarra y lo hunde. ¿Sí? Y todos se agarran entre sí mismos y se hunden. No se apoyan para salir, sino se hunden. Y así sucede en ocasiones en nuestra vida espiritual, que fácilmente alguien trata de sacar su vida, estar en paz, buscando el Señor, y otro va, lo agarra y lo hunde, como los cangrejos. Qué curioso, ¿no? A pesar de que los cangrejos andan hacia atrás, pero cuando quieren salir, hunden, agarran al otro y ahí se andan hacia adelante para tratar de sobrevivir, dicen, pero lo que hacen es hundirte. Y eso sucede, ¿sí? Constantemente sucede en tu comunidad, en tu familia. Pero entonces ahí es donde uno debe tener la certeza a quién le está respondiendo, al mundo o a Dios. ¿A quién le responde? Más que estar buscando, me llamó mucho la atención, en estos días leí algo muy bonito, que cuando uno realmente no está buscando de Dios, fácilmente se deja amedrentar por lo que le dicen a uno. Cuando uno no tiene la presencia de Dios, pues fácilmente se agobia por lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a estar en depresión, en ansiedad, en angustia, en desespero, porque no tenemos la confianza en el Señor. ¿Quieres seguirme? Abandona. ¿Quieres seguir al Señor? Suelta. Y en la medida que tú sueltes, vas a encontrar esa paz verdadera. Y eso sí que es importante. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vemos este pasaje bíblico en el primer momento, en el primer versículo, en el 18, cuando él inicia el texto,
que es precisamente para saber qué se debe hacer para seguir el Señor, da una orden. Dice, al verse rodeado por la multitud, dio orden de pasar al otro lado del lago. Y a veces uno deja de mirar eso, o sea, si yo realmente quiero seguir al Señor, yo tengo que pasar al otro lado. Yo no me puedo quedar en esta postura que estoy frente a la vida, ¿sí? Yo tengo que pasar al otro lado, y al otro lado es de lo sobrenatural. Al otro lado es depender del Señor. Al otro lado es la obediencia al Señor. Al otro lado es ya no estoy centrado en qué me duele, qué me falta, qué quiero, qué pretendo, qué decido. No, al otro lado es que quiere el Señor, que debo morir, que debo entregar, que debo perdonar, que debo soltar, eh, donde ya no soy yo la persona primera, sino es el Señor el primero. O sea, ¿qué más desea el Señor que yo esté dando, que esté entregando, que esté muriendo, que esté ofrendando? ¿En qué otra cosa estoy yo centrado en mí y ya tengo que soltarlo? Entonces aquí cuando el Señor dice, estaba rodeado, sí, o sea, uno quiere estar ahí al pie del Señor, sí es cierto, pero cuando dice, hay que pasar al otro lado, ahí es donde las personas a veces no soltamos totalmente. Y la bendición del Señor es la oportunidad que el Señor nos está dando de que de verdad lleguemos al otro lado, pero no esperemos demasiado. No esperemos demasiado porque estamos en tiempos difíciles, en tiempos donde el Señor desea de nosotros ya acciones. Tuvimos muchísimos años, han pasado muchísimas generaciones donde el Señor ha dado muchas oportunidades para que nosotros pasemos al otro lado. Y ya se nos está acabando el tiempo. Y a veces estamos, ay no, todavía hay tiempo, eso no nos afanemos, eso tal cosa. No, ya hay muchas señales que nos dice no podemos dormirnos de tomar decisiones claras, porque es que el proceso de sanar, el proceso de renunciar a cosas no es de hoy para mañana, no, porque es que son muchísimos detalles que tenemos en la vida que tenemos que renunciar. Y de verdad que las cosas del mundo no nos van a salvar. Las cosas del mundo no van a ser el camino para nosotros llegar a Dios. Al contrario, las cosas del mundo nos están hundiendo. Entonces es muy necesario que nosotros de verdad, el Señor, sigamos esa orden, porque aquí dice dio orden, ¿sí? De pasar al otro lado del lago. Bueno, si nosotros obedecemos los mandamientos, decíamos el otro día precisamente en una charla, si nosotros seguimos los mandamientos de Dios vamos a ser felices, ¿sí? Pero el asunto es si los obedecemos. Y de verdad, de entre las cosas que nos tenemos que cuestionar es si de verdad sabemos cuáles son los mandamientos de Dios. Y mira, aquí hay otro mandamiento. Dio la orden de pasar al otro lado. Eso es un mandamiento. Nos está diciendo, ya quítate esa vida terrenal y pasa al otro lado. Y Rafa dijo algo muy cierto. Pasar al otro lado no significa que te vuelvas un irresponsable, porque lo que menos hizo Jesús fue ser irresponsable, pero él tenía en la mirada a Dios. Entonces él obró e hizo las cosas conforme a lo que Dios quería. Y era mirar al Señor, depender del Señor, siendo responsable, porque es eso, hay que ser responsables. Y una de las cosas responsables, nosotros como padres, es nosotros vivir sumergidos en la presencia del Señor, y además de eso, enseñarle a nuestros hijos que deben estar viviendo en la presencia del Señor. Y yo no les puedo enseñar si yo no estoy al frente de mis hijos. Si yo no les doy testimonio a mis hijos de qué es estar en la presencia del Señor. Y de verdad que una de las cosas más difíciles de nosotros como seres humanos es poder dar el correcto testimonio a nuestros hijos, porque todo el tiempo estamos siendo tentados a hacer cosas incorrectas. Podemos hablar mucho, pero hablar no es dar testimonio. Una cosa es hablarlo y otra cosa es hacerlo.
y hacerla es la parte más difícil porque somos muy ligeros de palabras, muy ligeros de palabras. Hablamos cosas, muchas cosas, decimos muchas cosas, pero hacer las cosas que decimos no es nada sencillo, porque implica de verdad morir a enseñanzas, a criterios, hasta nuestra forma de ser, hasta nuestro carácter, a lo que yo pienso, a lo que yo deseo, a cuál es mi postura, cuál es mi soberbia, cuál es todo eso. Es muy difícil dejar todo eso. Y aquí el Señor nos está diciendo, debemos cumplir con lo que Él nos dice, pero para yo cumplir con lo que dice, yo tengo que morir a lo que yo soy, para que podamos de verdad enseñar a los que vienen detrás de nosotros a cumplir lo que el Señor dice, a que lo busquemos, a que ellos también lo busquen y con base en eso de verdad vivir conforme a lo que el Señor nos dice, pasando al otro lado del lago, o sea, lavando nuestro pecado, llegando a la tierra prometida y de verdad viviendo conforme a lo que en la tierra prometida se debe vivir, que es la santidad, que es esa visión de tener siempre la salvación en nuestro objetivo, trabajar para la salvación, que eso es lo que nos causa mucha dificultad. Hablaba en estos días con una mujer muy especial, muy linda, pero quedé sorprendida que en estos tiempos, aún hay personas que, pero ¿qué es la salvación? O sea, ¿qué debo hacer para esa salvación? O sea, no tenían ni siquiera, es importante seguir a Dios. ¿Cuáles son los principios de Dios? O sea, quedan así como, en estos tiempos todavía hay personas que no piensan que hay otra vida diferente, hay otra vida después de esta vida. Bueno, pues tenemos mucho que hacer, porque a veces nuestras vidas tampoco están enfocadas a la salvación. Nuestras vidas están enfocadas a las cosas del mundo, pero no a la salvación. Y ese es nuestro mayor error, porque queremos bendición, queremos felicidad, pero no estamos enfocados en que tenemos que pasar al otro lado del lago, o sea, pasar nuestro mar de lágrimas, nuestros problemas, lo que sea, limpiándonos, lavándonos y llegando a la tierra prometida, que es la tierra de la salvación. Bueno, bendito sea el Señor por su palabra, ¿no es cierto? Entonces, ánimo pues para llegar a esa santidad, para llegar a esa presencia de Dios vivo. Si queremos seguir al Señor, tenemos que aprender a renunciar, a renunciar. Dios me los bendiga, que tengan un día espectacularmente bendecido en Cristo Jesús. Dios los bendiga, un fuerte abrazo.